comienza El Mundo en 7 días, el programa de Canal Caribe dedicado a repasar los temas que marcaron la agenda mediática internacional durante la semana. Acompáñenme los próximos 27 minutos. Ya comenzamos. Nueva medida de Estados Unidos contra Cuba muestra la naturaleza fascista de la Casa Blanca e intenta asfixiar la economía de la isla. Nuestro país condena y denuncia la nueva escalada del cerco económico de Washington. No se deja intimidar por la retórica bélica de las autoridades estadounidenses. Irán se reserva el derecho inherente a defenderse ante cualquier agresión de Estados Unidos. Autoridades de la nación persa advierten que un conflicto podría tener consecuencias imprevistas para toda la región. Mientras continúa la reacción contra la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump en Minneapolis. Fue enviado para la ciudad el zar de la frontera, Tom Homan, quien se encargará, según el jefe de la Casa Blanca, de gestionar las operaciones en la ciudad. La Habana expresó su condena por la nueva escalada de la Casa Blanca, asegurando que ahora se pretende imponer un bloqueo total a sus suministros de combustible. El diplomático cubano aseguró que Estados Unidos recurre también al chantaje y la coerción. Estados Unidos vuelve a otra escalada en su guerra no convencional contra Cuba y recrudece aún más el bloqueo en un contexto tan complicado como el que vivimos los cubanos. Este jueves, Donald Trump firmó un decreto para declarar una emergencia nacional en virtud de la supuesta amenaza que representa Cuba para su país y el resto de la región. Según el documento, Washington puede imponer aranceles a los productos de los países que suministran petróleo a Cuba. La orden autoriza al secretario de Estado y al secretario de Comercio a tomar todas las medidas necesarias, incluyendo la emisión de normas y directrices para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas. Asimismo, el presidente podrá modificar la orden si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza o para alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, destaca el documento. La Habana expresó su condena por la nueva escalada de la Casa Blanca, asegurando que ahora se pretende imponer un bloqueo total a sus suministros de combustible. La denuncia remarca que el país antillano ha sido sometido por más de 65 años a un prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra una nación, según expresó el canciller desde las redes sociales. Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región y la única influencia maligna es la que ejerce el gobierno de Estados Unidos contra las naciones y los pueblos de nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia. El diplomático cubano aseguró que Estados Unidos recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condena política de bloqueo contra Cuba, a los que de negarse amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles en violación de todas las normas del libre comercio. Pero, ¿qué significa jurídicamente y en la práctica esta firma que declara una emergencia nacional respecto a Cuba? En primer lugar, definamos que una emergencia nacional para los Estados Unidos es un sistema legal que activa poderes extraordinarios del presidente, permitiéndole imponer sanciones, restricciones o medidas especiales sin necesidad de un nuevo acto legislativo, es decir, sin convocar al Congreso. Este mecanismo se usa cuando el presidente determina que existe una situación que representa una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional o política exterior de Estados Unidos, como reza el documento emitido, que en sus letras difama en contra de las relaciones internacionales normales del gobierno cubano, porque supuestamente nuestro país apoya a países y grupos adversos a los intereses de la nación norteamericana. La combinación de estas falacias se ha presentado como una justificación para activar poderes extraordinarios. En términos legales, esta declaración es un criterio subjetivo del Ejecutivo norteamericano que activa mecanismos de sanción y control sobre terceros.
Esta orden puede restringir el comercio o transacciones, congelar activos, limitar la entrada de personas o bienes, entre otros. En este caso, la orden habilita directamente la imposición de aranceles adicionales a bienes de países que venden petróleo a Cuba como herramienta para presionar el suministro energético de nuestro país. Aunque con esta disposición Trump no está declarando la guerra ni movilizando tropas en la práctica, una vez más se toma la autoridad extraterritorial de castigar a terceros países que abastezcan petróleo o recursos a Cuba mediante aranceles a sus exportaciones. Esto afecta a las relaciones comerciales de terceros con Cuba y sube el costo de comerciar con países que apoyen a La Habana. Además, la administración coloca a la mayor de las Antillas explícitamente en el marco de amenazas a la seguridad nacional, lo que justifica otras medidas en el futuro. Un precedente peligroso debido a los mandatos de congresistas anticubanos del sur de la Florida que piden el cierre total de vuelos y envíos de remesas, alimentos o medicamentos para las familias cubanas. Este escenario define una postura mucho más dura de Washington hacia Cuba y su entorno geopolítico y sirve para mostrar a aliados y socios cuál es el enfoque del Ejecutivo estadounidense hacia Cuba en temas de seguridad y comercio. Pero, ¿quién pudiera poner límites a esta herramienta? Pues el Congreso, que puede anular o limitar una emergencia nacional si decide que no procede. Aunque sus bases son de mayoría republicana y en su etapa inicial, la declaración en sí activa automáticamente las facultades discrecionales del presidente en estas áreas. Otro poder que pudiera limitar esta medida sería el legislativo. Los tribunales estadounidenses pueden revisar acciones concretas si se considera que exceden la autoridad legal. De esta manera, Trump, amparado en una supuesta legalidad que le otorga su cargo como presidente al declarar una emergencia nacional, socava por enésima vez el derecho internacional. Al traspasar su jurisdicción y atacar las relaciones comerciales normales entre terceros países bajo una lógica injerencista, extraterritorial, imperial y basada en reiteradas mentiras. Bajo la premisa de proteger la seguridad nacional y política exterior, es la administración Trump la que amenaza y ataca al pueblo cubano, ampliando su arsenal sancionatorio y diplomático para presionar a nuestro país y sus aliados. El gobierno revolucionario cubano condena en los términos más enérgicos la nueva escalada de gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en su empeño por imponer un cerco absoluto a los suministros de combustibles a nuestro país. Para justificar una acción tan extrema, se esgrime en el texto de la referida orden una lista extensa de mentiras y acusaciones difamatorias contra Cuba. Destaca entre ellas la absurda aseveración de que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El propio presidente y su gobierno están conscientes de que nadie o muy pocos pueden creer argumentos tan mendaces, pero no les importa. Así es su desprecio por la verdad, la opinión pública y la ética gubernamental cuando se trata de avalar su agresión contra Cuba. Con esta decisión, el gobierno de los Estados Unidos, a través del chantaje, la amenaza y la coerción directa a terceros países, intenta imponer componentes adicionales de presión a las acciones de asfixia económica que desde el primer mandato de Trump fueron dispuestas para impedir la entrada de combustibles a nuestro país. Consolida una forma peligrosa de conducir la política exterior de los Estados Unidos por vía de la fuerza y de ejercer sus ambiciones para garantizar su hegemonismo imperialista. A través de la red social X, el canciller cubano afirmó el viernes que las acciones de Washington representan una amenaza inusual y extraordinaria no solo para Cuba, sino también para la seguridad y la política exterior de otros países. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró una emergencia internacional tras la nueva orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos que busca impedir los envíos de petróleo a la isla. Rodríguez señaló que esa amenaza proviene total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana de Estados Unidos y advirtió que dicha medida podría afectar la paz y la seguridad internacionales. Añadió que este tipo de decisiones ponen en riesgo la cooperación global frente a desafíos como el cambio climático y la amenaza nuclear. Horas antes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel criticó la política estadounidense hacia la isla,
calificándola de hostil y perjudicial para ambos pueblos. La reacción de La Habana se produce luego de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva que impone aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba y declara una emergencia nacional por la supuesta amenaza que representa la isla. Expresiones de solidaridad con Cuba y de rechazo contra la nueva orden judicial firmada por el presidente estadounidense Donald Trump continúan alzándose desde numerosas naciones y organizaciones del mundo. La República Bolivariana de Venezuela condenó el decreto como una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global, insistiendo en que el libre ejercicio comercial de los estados soberanos no puede estar sujeto a ningún tipo de coacción. Por su parte, la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en las consecuencias que representan para el pueblo cubano estas medidas unilaterales. La mandataria reafirmó el apoyo de la nación azteca al pueblo cubano y puntualizó las acciones que su gobierno tomará para la búsqueda de alternativas que permitan continuar ayudando a Cuba. Número 1, México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional. 2, la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. 3, he instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano. Y 4, México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. Moscú advirtió a Washington que si la intención es repetir la agresión que llevaron a cabo contra Caracas, no podrán lograrlo contra Cuba. No les espera un paseíto en Cuba si se animan a repetir algo parecido a lo de Venezuela. Las declaraciones emanadas últimamente desde Washington con relación a La Habana no son más que retórica, por ahora. En el pasado, cuando Washington intervenía en los asuntos de su patio trasero, al menos lo justificaba con consignas democratizadoras y el deseo de liberar al pueblo de la dictadura. Pero ahora ni siquiera intentan ocultar sus motivos verdaderos, que son hacerse con recursos e influencia. El gigante asiático destacó que las acciones de Estados Unidos limitan al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo. El ya sostenido bloqueo comercial y financiero por Washington contra La Habana ha costado al pueblo cubano más de $20.700.000 por cada día de las últimas 6 décadas, según cifras oficiales de la Cancillería de Cuba. China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y su seguridad, y en el rechazo a cualquier forma de injerencia externa. China se opone con firmeza a las acciones que privan al pueblo cubano de sus derechos a la subsistencia y al desarrollo, así como a las prácticas inhumanas. La activista estadounidense y cofundadora de la organización Code Pink, Medea Benjamin, llamó a enfrentar este acto de violencia y tildó al inquilino de la Casa Blanca de terrorista económico. Mientras, el coordinador de la Internacional Progresista, organización que moviliza a activistas y grupos de izquierda en el mundo, David Adler, afirmó que la crueldad es el punto de esta agresión. La orden ejecutiva firmada por Trump alega que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior estadounidense. La justificación de Washington crece en oposición y rechazo desde Panamá, Colombia y Brasil. Para el canal cubano de noticias, María Carla Costa Toledo, Redacción Internacional. Dentro de Cuba, diversas organizaciones políticas, sociales y religiosas repudiaron la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
Irán ha rechazado la retórica de Trump sobre una agresión militar y ha advertido que las amenazas y las lógicas unilaterales socavan la paz. El embajador y representante de la nación ante la Organización de las Naciones Unidas, Amir Said Iravini, aseguró que su país reafirma su derecho a la legítima defensa de conformidad con el derecho internacional y en caso de cualquier ataque armado o acto de agresión, ejercerá su derecho a tomar todas las medidas necesarias para defender su soberanía. El diplomático persa repudió las amenazas de Donald Trump de agredir militarmente a la nación persa. Por su parte, el subcomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Ahmad Vahidi, declaró también mientras que la República Islámica no se deja intimidar por la retórica bélica de las autoridades estadounidenses y seguirá reforzando sus capacidades de defensa. La alerta de las fuerzas militares de Irán frente a cualquier agresión. El subcomandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, general de brigada Ahmad Vahidi, subrayó que la República Islámica no se deja intimidar por la retórica bélica de las autoridades estadounidenses y seguirá reforzando sus capacidades de defensa. La capacidad de defensa de Irán se ha desarrollado en los últimos años de tal manera que ha hecho que calcular el costo y el beneficio de cualquier acción militar contra Irán sea muy complejo y riesgoso para el enemigo. Es decir, los avances en la tecnología autóctona y la reducción de la dependencia estratégica han aumentado significativamente el nivel de disuasión del país, lo que demuestra que el camino de la yihad científica, el desarrollo de la tecnología autóctona y el mantenimiento de la coherencia semántica de la sociedad son las claves para las continuas victorias de la nación iraní. El general Vahidi advirtió a los enemigos que no repitan el mismo error que cometieron en la guerra de los 12 días de junio y la sedición estadounidense que los condujo a la derrota. Los logros de la guerra impuesta de 12 días allanaron el camino para un nuevo salto científico. Durante este periodo se presentaron decenas de miles de ideas y sugerencias desde diversos centros para mejorar las capacidades defensivas del país. Por lo tanto, hay que preservar este salto. Las Fuerzas Armadas de Irán coinciden en que los movimientos y desfiles militares en Asia Occidental no afectarán su firmeza y que están listas para responder con decisión y eficacia a cualquier agresión contra país persa. El ejército cuenta con plena preparación para defender la integridad territorial, independencia y el sistema de la República Islámica. Con todo lo que dispone y toda fuerza realiza su misión. Además confía, cree y espera que como la defensa sagrada goce del respaldo multilateral del pueblo iraní, ya que sin la presencia de los iraníes en la escena, por sí solo no se puede. El subjefe coordinador del ejército destacó que las autoridades y el pueblo iraní están plenamente familiarizados con los conceptos de guerra blanda, guerra híbrida y guerra cognitiva y conocen que la vía para neutralizar las maniobras del enemigo es la unidad, la cohesión, la coordinación, la solidaridad y el apoyo mutuo. Sayari señaló que el enemigo busca quebrar la unidad nacional, pero recordó que el pueblo iraní siempre ha frustrado sus planes, como se vio en la masiva participación del 12 de enero. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, rechazó cualquier contacto con los enviados especiales del presidente Donald Trump en días recientes. El canciller detalló que una negociación con su país debe basarse en una posición de igualdad y de respeto mutuo. Asimismo, calificó de inaceptables las amenazas del jefe de la Casa Blanca. También dejó claro que las Fuerzas Armadas iraníes están listas para responder a cualquier agresión. En un viaje oficial y previamente programado, el canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, llegó a Turquía para reunirse con altos funcionarios del país. Aunque las experiencias pasadas muestran la falta de sinceridad y de buena voluntad de Estados Unidos en las negociaciones, Irán está dispuesto a participar en cualquier proceso diplomático que sea significativo, racional y justo y que se consideren nuestros intereses y preocupaciones legítimos y legales. Araghchi subrayó el carácter pacífico del programa nuclear iraní y la falta de ambiciones militares en materia atómica.
La República Islámica de Irán nunca ha buscado armas nucleares y estas armas no tienen cabida en nuestros cálculos de seguridad. Hemos estado y seguimos estando dispuestos a generar confianza sobre la naturaleza pacífica de nuestro programa nuclear. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, denunció que Estados Unidos busca un golpe en Irán y descarta negociaciones si no se protegen los intereses económicos del país persa. En una entrevista exclusiva con el corresponsal de CNN en Teherán, el titular del Parlamento iraní repudió el complot israelo-estadounidense durante los recientes disturbios en el país persa, lo que buscaba dar un golpe de Estado terrorista. Solo en casi 2 días de enfrentamientos, ellos asesinaron a casi 300 policías con armas de fuego. A varios de ellos los hirieron con un hacha y a varios los incendiaron vivos. Cometieron este tipo de crímenes, incluso mataron a varios de los manifestantes y la gente de a pie. En paralelo, este miércoles se desarrolló el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde los representantes diplomáticos debatieron sobre la situación en Medio Oriente. El embajador de China ante la ONU, Fu Kong, advirtió que el uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Apoyamos la estabilidad de Irán. Apoyamos que se defienda su integridad territorial y su seguridad e independencia. El uso de la fuerza no resuelve los problemas. Y en una entrevista concedida este miércoles a Hispan TV, el analista internacional Pablo Jofré Leal explicó que el país persa mantiene un trabajo constante en diplomacia y negociación y subrayó que eso no implica que cese su preparación. Y es importante para nuestros televidentes entender que esa guerra cognitiva, ese conjunto de acciones militares, afectan actitudes, conductas, tratan de perturbar la comprensión, el razonamiento, el cómo utilizar la información. Por tanto, utiliza todos sus mecanismos de desinformación y manipulación. Y en ese plano, Cristina, queda en evidencia que esta estrategia belicista es parte de la guerra híbrida que lleva a cabo Washington, su socio europeo y esencialmente su testaferro israelí en la zona, ¿no? Y eso requiere por parte de Irán atención, preparación, voluntad de resistencia y de lucha. Irán está en esa labor. Mientras, Donald Trump continúa su injerencia en los asuntos internos de países como Cuba e Irán. Esta semana fue noticia la degradación de su cargo del comandante de la patrulla fronteriza Greg Bovino, quien salió de la ciudad rápidamente. En su lugar, el presidente Trump envió al zar de la frontera, Tom Homan, quien se encargará, según el jefe de la Casa Blanca, de gestionar las operaciones en el bastión demócrata. Mientras continúa la reacción contra la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump en Minneapolis, el presidente de Estados Unidos intenta controlar los daños en un mitin en Iowa y defiende el envío del zar de la frontera, Tom Homan, para gestionar la situación. Ya saben, ahora tenemos a Tom Homan allí. Lo hemos enviado nosotros. Es fantástico. Se ha reunido con el gobernador, el alcalde y todos los demás. Vamos a rebajar un poco la tensión, pero no creo que sea un retroceso. Es más bien un pequeño cambio. Trump también dijo que se sentía mal por el asesinato del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretty a manos de agentes del ICE, a pesar de que la víctima, propietario de un arma con licencia, llevaba un arma consigo. Esto llevó a los funcionarios de la Casa Blanca a referirse anteriormente a Pretty como un terrorista y asesino doméstico. Trump negó tener conocimiento de estas acusaciones. Bueno, no había oído nada al respecto, pero sin duda no debería haber llevado un arma. Pero oigan, en definitiva, todos los que estamos en esta sala consideramos que se trata de un incidente muy desafortunado. No me gusta que llevara un arma, no me gusta que tuviera 2 cargadores completamente llenos. Eso es muy grave, y a pesar de eso, digo que es un incidente muy desafortunado. El asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, admitió que los agentes de inmigración estadounidenses involucrados en el asesinato podrían haber infringido el protocolo. Añadió que estaban investigando por qué esto había ocurrido. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional al Congreso, fueron 2 los agentes federales que dispararon contra el enfermero Alex Pretty en Minneapolis. En este escenario, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ofreció una entrevista con medios locales en la que se refirió a las afectaciones de las redadas a la comunidad migrante que aporta al desarrollo de la ciudad. El político demócrata calificó las operaciones de ICE como inconstitucionales
criminales. A su vez, dijo que no confía en la investigación que presuntamente lleva a cabo la administración Trump tras los asesinatos de Alex Pretty y Renee Good. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo estaba derivando conclusiones a minutos de ocurrido el incidente. Poco después de la muerte de Renee Good, ya estaban diciendo que la gente actuó en defensa propia y tildaron a Renee Good de ser una terrorista interna. Instantes después del tiroteo de Alex Pretty, de inmediato trataron de defenderse en lugar de decir un momento, que fue exactamente lo que sucedió. Al parecer, no todo le sale bien al actual inquilino de la Casa Blanca. La secretaria de Seguridad Nacional de su gabinete, Kristi Noem, enfrenta fuertes críticas e incluso llamados a su destitución tras la violencia empleada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el organismo que dirige. Enfrenta a Kristi Noem sus horas más bajas. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos está en el punto de mira por el desempeño del Servicio de Migración y Aduanas, el ICE, que depende de su cartera y en las últimas semanas ha estado involucrado en el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses en el estado de Minnesota. En las últimas horas, los demócratas han amenazado con una destitución vía juicio político si Donald Trump no la echa. Así lo expresó Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, en una entrevista en CNN. Donald Trump tiene que destituir inmediatamente a Kristi Noem. Sabemos que es una mentirosa patológica, corrupta y maligna. No está cualificada. Iniciaremos un proceso de impeachment contra Kristi Noem en caso de que no sea destituida. Las críticas también llegaron desde algunos sectores moderados del Partido Republicano y desde la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, el sindicato de trabajadores federales más grande del país. La secretaria Noem implementó voluntariamente esta agenda, tomó decisiones deliberadas que reestructuraron el Departamento de Seguridad Nacional y propiciaron esta tragedia. Durante el último año destituyó a altos funcionarios, consolidó su autoritarismo e impuso tácticas migratorias agresivas que priorizaron los objetivos políticos sobre el criterio profesional y de los agentes. Sin embargo, parece que todavía mantiene el apoyo más importante, el de su jefe Trump, que niega que Noem vaya a dimitir. Creo que ella está haciendo un muy buen trabajo. La crisis en Minnesota dinamita la precampaña electoral de cara a las elecciones de medio término. Con el resumen de las noticias internacionales más relevantes de esta semana, ponemos punto final a nuestro programa El Mundo en 7 días. Usted mantenga la sintonía en el canal cubano de noticias.